¿Cómo te va, Guille? ¿Qué tal? Muy buenos días. Esperabas otro tipo de arranque, me parece. No. Bueno, acá estamos de nuevo con otro tema interesantísimo sobre heresiología. Qué palabra difícil, ¿eh? Heresiólogos, Bueno, y así que lo que vamos a personas que hacer... se dedican a, mirá, ¿A qué? ¿no? ¿A Como qué? unos inspectores de doctrinas que van con la Bien, lupa y bien. cotejamos a ver si es bíblico o no. Así que nos preparamos Algo con así. todo nuestro espíritu investigador detectivesco y vamos a ver hoy a los mormones. ¿Viste que vimos los masones? A mí siempre Sí, se me confundía los masones y los mormones, como que no es entendía bien que sus diferencias. Ahora sí, los vamos a ver. por ahí hacías bien en entender que eran lo mismo, ¿eh? Después Ah, vamos a charlar de eso. epa. Bueno, Sí, sí. vamos a arrancar, vamos a ampliar la imagen y ya estamos con el tema. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que Ya sí, arrancamos con el nombre, ¿no? ¿te acordás lo que habías dicho vos una vez? Que cuando se Sí. hacen como los que muy difícil, como que hablan en difícil y que me parafernalia y que le meten tantas cositas, como que ahí hay Sí, algo raro ya. sí. Iglesia de Jesucristo de los Bueno. Santos de los Últimos Días. ¿Por qué de los Santos de los Últimos Días? Vamos a empezar por ahí. Sí, otra vez, como cuando hablábamos de los adventistas, tenemos que marcar que lo central en ellos es una determinada visión escatológica. O sea, lo central no es una cristología ni una doctrina de soteriología, o sea, una doctrina de salvación, ¿no? Como que Jesús dio su vida por nosotros y creyendo somos salvos. Eso es la soteriología y es, creo yo, el núcleo del mensaje de la cruz, del Evangelio, de la buena noticia que salimos los cristianos a predicar al mundo. Ahora la mayoría de los grupos sectarios se centran en algún tipo de visión escatológica. Bueno, ya lo vimos en los adventistas y lo volvemos a ver en los mormones. Hay algunos paralelismos. O sea, ellos creen que todo el desarrollo de la historia es el cumplimiento de la profecía y solo esperan la consumación, o sea, que Jesús baje, establezca su reino y algunas particularidades que por ahí vamos a poder ver. Pero lo central es esto, es que todo gira alrededor de una visión escatológica. Así que lo que ellos esperan es que se consume todo, que baje el reino de Dios y se establezca sobre el mundo, con rarezas sumamente exóticas que vamos a ver. Si querés, de todos los grupos sectarios va a ser el más divertido probablemente, porque realmente en argentino y en adolescente flashan, pero flashan, o sea, deliran muy mal a la hora de interpretar la escritura y de colocar, bueno, en esto también son muy clásicos, como los adventistas y los católicos, en tener un catecismo que rivaliza en autoridad con la palabra bíblica. Así Bien. que, Bueno, empezamos con esto. ¿Por qué mormón, no? Porque nosotros decimos, sí, recién vimos que Iglesia de los Santos de los Últimos Días y qué sé yo, en ningún lado aparece mormón, pero nosotros los sí, conocemos como los mormones. Entonces, sí, ¿por tal qué cual. los mormones? Acá tenemos un poco de Sí, historia. Contanos, sí, Guille. sí, supuestamente esto ocurre en el siglo IV después de Cristo. Se desarrolla toda una casta de gente que son descendientes de profetas, y acá surge un señor llamado Mormón que tiene un hijo llamado Moroni. Eran nefitas, que es una especie de tribu que inventa el libro del Mormón. Esto no tiene ningún fundamento bíblico, aclaramos de entrada, ¿no? Para que Ah, no se entienda, no estamos hablando de interpretaciones de la Biblia, sino que es se una salen y historia. construyen, claro, construyen otra narrativa que no tiene nada que ver con la bíblica, aunque en el tono, esto lo vamos a ver, tienen un airecito bíblico, tratan de imitar, de hecho imitan los peores tics de las peores traducciones de la Biblia, para decirlo de manera directa. Pero bueno, son gente que supuestamente fueron piadosos, de origen hebreo, o de las 10 tribus perdidas también se habla mucho, como supuestamente hay 10 tribus de Israel que están, digamos, en la dispersión. Eso es muy discutido, los hebreos no saben cómo arreglar ese problema de que no están identificadas 10 tribus. Bueno, en medio de todo eso surgen estos señores que son los que se le van a encargar de aparecerse al fundador del grupo, que es Joseph Smith, Bueno, ¿no? pero En tenemos especial acá Moroni, claro. claro, como una referencia histórica previa, o sea, del siglo Sí, 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 cuarto, sí. perdón, del año 4 dijiste, Del siglo IV del siglo cuarto. después de Cristo, sí, año Cuat- 385, Ahí dice está, ahí. sí, Bueno. 300, sí. O sea Ujú. que es una referencia histórica previa a la incorporación de Joseph Smith. Claro, Porque si sí. no, uno como que no entiende por qué se llaman los mormones y Joseph Smith nada que ver, como sea, ¿de dónde viene Sí, todo o esto? Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y dónde está el mormón ahí, que todos los conocemos como los mormones. Son como profetas y líderes
después de muertos, según la teología muy particular que ellos tienen de la vida de ultratumba, Moroni, que es el hijo de Mormón, se le aparece a Joseph Smith allá por el 1820 y tantos. Como 1830. una aparición, pero era como un ángel, ¿verdad? Como un ángel, o sea, ellos te están diciendo que una persona que se muere se transforma en un ángel, que es lo que dice todo el mundo, pero que no tiene ningún fundamento bíblico. Los ángeles son seres de un orden, los seres humanos somos seres de otro orden. No es que uno cuando se muere le brotan alitas y se transforma en un querubín, no existe eso. Es una cosa muy tradicional, pero muy mentirosa. Sí, sí, Bíblicamente sí. es falso de toda falsedad que una persona pueda devenir ángel. Vamos a ser Exacto. como ángeles en algún aspecto, justamente en un aspecto que contradice la doctrina de los mormones. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a seguir. Sí, sí, no nos Sigamos con vamos a esta adelantar. locura. Vamos con el siguiente. Y tal cual. Acá Bueno, está acá el está la fecha de la fundador. fundación exacta, Joseph Smith, hombre reconocido de la francmasonería, acá lo vamos a decir desde la primera línea, digamos. También el fundador, William Miller, el fundador de los Adventistas del Séptimo Día, era un reconocido masón, pero no se nota tanto la presencia masónica en la doctrina adventista en absoluto, como sí se nota en la doctrina mormónica. Son cosas diferentes. ¿Son matices? Me dirán algunos, sí, son matices. Pero digamos que siendo grupos heréticos los dos, se nota la impronta masónica en un montón de detalles que vamos a ir viendo. Bien. Los textos sagrados entonces son la Biblia que tienen de la Sí, Sociedad Bíblica, la RB edición 2009, el sí, libro Sociedad del Bíblica Mormón. Trinitaria. Sí, la hicieron ellos. A esa Biblia Ah, es una especie de Reina Valera modificada. Estuve bien, averiguando sobre eso. Yo me la había bajado por error en el celu y dije, ¿pero qué es esto? Porque abajo en las referencias te decía, por ejemplo, Doctrinas y Convenios o La Perla de Gran Precio, ¿no? Referencias al libro del Mormón, a libros bien. mormones. O sea, que la Biblia de ellos tiene todas referencias hacia los libros del Mormón. Y después tiene Ujú. Doctrinas y Convenios, que es el que recién mencionabas, y La Perla de Gran Precio, como otro libro. Esta imagen que Exacto. tenemos acá está siempre en la cúpula de los templos de la Sí, sí, Iglesia de los sí. Santos del Último Día. Representa como Es el un ángel hombre, Moroni. Sí. un hombre con una, no se le ven las alas, o sea, No, es el ángel Moroni, es el ángel que Moroni con en una algunas trompeta. lecturas lo relacionan con el ángel de Apocalipsis capítulo 14, que va volando por el cielo anunciando a las naciones el evangelio del reino, la salvación y el arrepentimiento. Apocalipsis Bien. capítulo 14, pero ellos lo releen desde la idea de Moroni. Tocando Así que esta sí, trompeta sí, exacto, y la sobre trompeta. una esfera, que esa esfera tiene algún simbolismo. Y seguramente representa al mundo, pero no me metí tan en particular con la simbología de... Bien, después vamos Pero a sí, ver por adentro, claramente lo esférico representa generalmente la creación y la naturaleza, el mundo. después vamos a ver por adentro el templo, vamos a ver como algunas cuestiones por ahí de arquitectura, como para poder ver qué relación tienen con la masonería y otras Uh, cuestiones. Así que Son más una joya. adelante nos vamos a encontrar. Vamos a Esas encontrar. imágenes que encontró Nancy son una joya. Y me quedé pasmado, pasmado. Así que, bueno, sí, pero me vas a tener que explicar, porque vi vacas, así que Sí, sí. Pero hay wait a unas moment, cosas que son, no, en serio, hay unas cosas que son tremendas. wait a Bueno, lo moment. que decíamos hoy, ya lo decíamos, centralidad de la escatología, o sea, la doctrina del fin de los tiempos y de la lectura que hacen de la historia y de los plazos y de cómo se va a ir dando todo, le da forma a muchas percepciones que ellos tienen de otras doctrinas relativas a la salvación y a la naturaleza de nuestra relación con Dios. Así que en eso ellos tienen una especie de coherencia en el error, pero basados, como decimos, en una visión escatológica. Esto de por ahí es lo más colorido, le parece a uno lo más ridículo, que se proponen fundar una nueva Jerusalén en Missouri, la nueva tierra prometida es Norteamérica, específicamente Estados Unidos. Muchos de los hechos que se narran en el libro del Mormón tienen como epicentro a las famosas tribus perdidas que empiezan a desarrollarse y a desarrollar una gran civilización en Estados Unidos, México y en toda esa zona. Todavía estaba indefinido cuando se forma el grupo mormónico los límites de Estados Unidos. De hecho, el territorio de Utah se lo terminan de robar a México, se apoderan los norteamericanos de ese territorio y se transforma en el epicentro mundial del mormonismo. Así que vos fíjate cómo es la cosa, ¿no? Cómo la política va juntísimo, muy en armonía con planes de un proyecto imperial, como ya lo eran los Estados Unidos. Bueno, este Smith, para ir a la historia que más nos convoca, recibió dos visiones.
donde están contenidos, o que se condensaron después en estos 3 libros que ellos sostienen que tienen la misma autoridad que la Biblia, Lo mismo que decíamos de las visiones de esta señora fundadora de Elena los White. adventistas, o refundadora de los adventistas, que sus visiones tenían carácter de revelación al nivel de la bíblica. O sea, son directos en eso, no somos solo Biblia. Bueno, la primera visión dice que Dios y Jesucristo se le presentaron y dijeron que todas las demás iglesias existidas hasta el momento eran falsas y que tenía que restaurar una relación correcta con Dios. O sea, fundar un grupo que sería el único depositario y administrador de la verdad sobre la tierra. En la segunda visión se le aparece el ángel Moroni, el de la trompetita, parado sobre una Sí. bocha, y le indica el sitio donde estaban enterradas unas planchas misteriosas que contenían el libro del Mormón. No sé si alguno ha tenido, yo lo tengo allá en mi biblioteca, me olvidé de traérmelo, me había propuesto tenerlo acá a mano para que lo vean, ¿Qué pero es cosa? un mamotreto como de 600, 700 páginas. ¿Lo tenés Digamos, a estás mano? hablando de, sí, Tráelo, tráelo. bueno, he aquí el libro del Mormón. Mira, te voy a A decir ver. cuántas páginas tiene en la edición que tengo yo, porque viene además con concordancia, a ver si se llega a ver, una tremenda concordancia Sí. al nivel de las bíblicas que tenemos en nuestras Biblias de estudio. Pasa las 500 páginas este mamotreto. Bueno, según dice el mito fundacional de los mormones, todo esto le fue revelado en forma de planchas de oro, algunas que no eran de oro, sino de metales menos nobles, para que no sea tan inverosímil. Porque imagínate esto trasladado a planchas, No, ¿no? demasiado. Tremendo libro, bastante Planchas, voluminoso. planchas de oro, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabés lo importante que sería tener algo así hoy? Bueno, la cuestión es esa. Ahí estaban enterradas las planchas que contenían el libro del Mormón. Esto por lo menos es una traducción al inglés. Los originales nunca sabremos qué fueron. Creo que los volvió a enterrar o algo así. ¡Ah! Y es un lugar Me misterioso. voy, Mysterium Mysteriorum. me estoy yendo a Missouri o a no sé dónde hizo la Nueva Jerusalén, me estoy yendo a excavar y vengo. Así que Sí, miralo vos al muchacho. No solamente recibe sí, visiones, que hasta el mismísimo Jesucristo se le presenta y Dios también, sino que sí, recibe como un tercer evangelio, como un evangelio reformado, ¿verdad? El carácter exactamente. de Sí, esto es como que le dice que hay un restaurar el evangelio, dijeron. Así que es como el claro. evangelio que falta. Así que es un nuevo Sí, sí, evangelio, sí. ¿verdad? Es un nuevo evangelio con todas las letras. De eso vamos a Bien. sacar alguna conclusión después. Sí, después yo tengo ahí una filimina preparada, pero fíjense cómo esta persona también recibe visiones. Acordate de lo que habíamos visto Sí, con los adventistas, lo que es sí. el don de profecía y las visiones que sí son avaladas en la Biblia, cómo la toman y la interpretan, ¿no? Para que cuadre todo esto que están recibiendo. Que si no hay un recurso a lo sobrenatural, no hay autoridad que vos puedas contrastar a la bíblica, y ellos se van a rebuscar muy bien. Tienen argumentos, todo, como cómo inducirte a creer que la Biblia tiene compañía, como mínimo. Acá yo Bueno, lo de... esta Sí, parte quería, o sea, por decir, ¿qué agregó este chica? No, pero esto me pareció como muy irrisorio, como cuestiones de sus creencias básicas, ¿no? sí, Bueno, acá hablamos de las planchas de oro que estaban escritas en egipcio reformado, que es este sí. idioma y también dice que recibieron el Urim y el Tumim, que Urim y Tumim, Claro, no, eran las piedritas que usaba el sumo sacerdote para echar suerte sobre qué decisión se debía tomar, ponerle una guerra, o si alguien era culpable o inocente. Eso determinaba, palabra que tenía influencia real después. Eso eran unas piedritas que tenía en el pectoral el sumo sacerdote. o sea, Supuestamente a él se le da esto para poder traducir todo ese mamotreto de oro, impresionante, no sé cuántos kilos tendría, porque contenía ese libraco de 500 páginas que vimos recién. Pero bueno, yo además me imagino, tardás, pero no exagero, décadas en poder traducirlo, porque realmente decir que se tradujo esto de un año para otro es imposible, materialmente incluso. Y bueno, menos pero a ver, acudiendo a Turim y Umim para poder deducir qué palabra es cada cual. recibió mucha revelación junta, acordate, no solamente visionario, profeta, sino que también, Guillo, Sí, agregale al currículum de este buen hombre, que recibió el sí, sacerdocio de la orden de Aarón y Melquisedec de parte de sí, Juan el doble. Bautista.
Ese según su testimonio, o sea, imagínate, visionario, profeta y ahora es sacerdote. ¿Qué cosa? Políglota, conocedor del copto, y además, por si se le chispoteaba, se le salía alguna palabra de la memoria, tenía Turim y Umim, y como un diccionario adicional, ¿no? Estaba casi Bueno, como endiosado, o sea, este hombre muy, pasó de un estado de ser humano normal y terrenal a ser casi seleccionado por estos poderes sobrenaturales para ser sí, un sí, dios, ¿no? Y sí, él se sí, la sí, creyó, porque al final se creyó que era todo un sí, dios. y Y obró en bueno, consecuencia, sí, totalmente. también esto Bueno, que él dice Dios fue que, hombre. sí, de hecho lo dicen, está en el libro del Mormón, que Dios tiene un cuerpo humano, Dios Padre, tiene un cuerpo humano como el nuestro, con sangre, venas, tendones, etc. Se va presentando con, debe ser el único pasaje que a uno le arranca una especie de sonrisa del libro del Mormón, porque se va presentando con mucha alaraca toda esa revelación, como una especie de redoble de tambores, hasta que finalmente se presenta a Dios y le dice, vení, tocá, ves que soy de carne, ves que tengo tendones, sangre, como ustedes. Pero es absolutamente contra lo que dice la Escritura, de que Dios es Ese espíritu. espíritu. Dios Eh, no es cuerpo. Esto que voy a leer me causa horror, ¿no? Que Dios Sí, vive con sus esposas en un planeta, para que acá se sí, revolaron, cerca de la sí, estrella Kolob. sí, música de Stanley Kubrick de fondo. Tenemos ahí 2001 Odisea del Espacio. Estrella Kolob. Así que entonces ya hay un planeta y Sí. esposas. Además, nota esto, casi siempre que se hacen narrativas interestelares aparece la letra K porque es una letra exótica y siempre te remite a algo extraterrestre. Eso lo vas a ver Melmac, ¿no? En Morky Mindy, ¿no? Melmac, Ah, no, ¿cómo se llama? Alf, era el que venía de Melmac. sí. Bueno, siempre aparece la letra K por algún lado. Bueno, Jesús y Satanás son hermanos en espíritu y propusieron, mira, un plan de salvación cada uno, y fue aceptado el de Jesús y rechazado el del diablo. Esto cualquiera. Es un delirio sin ningún sustento bíblico. Por De hecho, favor. el diablo es mentiroso desde antes del comienzo del mundo. Padre de Eso lo mentiras, dice claro, la se quiso Claro, parear con como lo que sería al mismo nivel que Jesucristo. claro, acá presentan como que hubo una competencia tipo lanzamiento de jabalina y que Jesús tuvo mejor plan, ¿no? Una cosa así, entonces se enojó y se transformó en adversario, una cosa así, pero no ningún sustento bíblico. No, la verdad Bueno, que hubo no. una guerra en el cielo, esto es una lectura que hacen de Apocalipsis capítulo 12, que se Mm. habla de una guerra en los cielos, pero ellos dicen que la motivación fue que cada uno de ellos quería imponer su plan, una cosa absurda, pero bueno. Bueno, viste que esto los adventistas tenían esa cosa de la lucha Mm. entre Dios y Satanás como que hasta el último Claro, momento, como que te la el presentan conflicto de como que los es, celos. Mm. claro, como que se presenta como todo el tiempo que está, cuando en realidad la Biblia habla que el Sí, enemigo ya está derrotado, que no, no hay sí. ninguna lucha, o Hay sea, un, sí, hay un conflicto. Lo que pasa es que los pero no, cristianos estamos no del es, lado vencedor desde que somos cristianos. No es que tenemos que luchar, digamos, para vencer al diablo, tenemos que luchar contra la carne, que es pero otra cosa, pero la batalla fue ganada por Jesús en en la cuanto a cruz del Jesucristo y Calvario. Satanás, no Mm. hay una lucha hoy, ya está vencido, o sea, no, no hay posibilidad de que Satanás se le Claro, imponga en falta lucha. darle el golpe total. Falta Digo, darle el lo golpe primero era total, quitarle el aguijón a la muerte, y ya pero está, con la resurrección se acabó el aguijón de exactamente. la muerte por la victoria de Jesucristo en la cruz. Pero bueno, sí, son maneras de ver, ya te digo, está centrado en una lectura escatológica, por eso es difícil moverlos porque tienen otro eje, no es el eje bíblico, Y lo es un mismo eje que dice centrado en... concilio de dioses, o sea, ya acá habla de un Sí, politeísmo, o sea, son politeístas. no son Mm, monoteístas como nosotros, ellos no, no. son politeístas, De creen en hecho, varios dioses. decía yo que la Biblia Reina Valera 2009, que es la que usan ellos ahora, que es la oficial, la hace una sociedad bíblica trinitaria, así se llama, y ellos profesan ser trinitarios, pero cuando entras un poco a la letra chica de cómo lo formulan ahí en el libro del Mormón, resulta que es un triteísmo en realidad, son tres dioses. Y no Claro. solo tres dioses, sino que es como si fuera el núcleo divino, digamos, de ese triunvirato de dioses, abierto a que los seres humanos se puedan incorporar a él. O sea que la promesa en esta secta de que las personas pueden llegar a ser como dioses. Gran Dios. mentira que me hace acordar a algo. ¿No te recuerda el discurso de la serpiente en el Me huerto del acuerdo, Edén? pero al toque me parece como que me lo está diciendo de nuevo. O sea, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, en El medio mismo de versito.
Sí, en medio de ese conflicto de los siglos, para citar Sí. frase adventista, en contexto mormón, dice que los espíritus que lucharon con valor fueron blancos, y los que tuvieron cobardía y fueron derrotados se volvieron negros. Es un tema urticante para el grupo religioso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Sí, Días, súper el racista. racismo que son racistas, pero han aprendido a morigerar eso, han Sí, modificado sucesivas ediciones del Libro del Mormón sí, para que no aparezca esto de que Jesús era un rubio de ojos celestes, ni que los blancos son superiores a los negros, ni que ser negro es producto de una maldición. sí. Bueno, lo de que Jesús tuvo muchas esposas, Eso es cualquiera, ¿no? es Esto un es invento cualquiera, total. porque, o sea, no solamente se inventaron una estrella Sí, en un planeta para que Dios esté con sus esposas, sino que también ahora Jesús también tiene esposa. Un poco como para y ellos justificar su práctica, ¿no? Poligámica, porque esto de las Joseph, muchas esposas, los dos. sí, Joseph Smith tenía un gravísimo problema con su templanza sexual y por eso lo va a terminar matando una horda enfurecida. Tenía como 40 y pico de esposas. O sea, Mm, practicó la poligamia de comienzo a fin. De hecho, la misma iglesia mormona, por los problemas legales y por la convivencia con la sociedad civil normal, tuvieron que, primero, considerar que no era oficial la poligamia y por último, prohibir oficialmente la poligamia y estatuirla como un principio del grupo religioso, porque estaban teniendo problemas por todos lados con esto de la poligamia, y ahora hay un grupo disidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde se practica a rajatabla todo lo que está en el Libro del Mormón y en su versión original, y en lo que hizo Adam Smith, iba a decir, me he confundido con el economista, acto fallido. Bueno, Joseph Smith, lo que había hecho en su propia vida, ellos lo siguen hasta el día de hoy, un grupo disidente de ellos. bien. O sea que van modificando ciertas cuestiones en base a la cultura Sí, que los está, o sea, para poder involucrar esta sí, cultura y ese siglo, va modificando ciertas cosas. El tema del sí. racismo, ahora el tema de la poligamia. Pero bueno, aún así, salvados estos aspectos, suponer que estos aspectos los vayan cambiando, siguen teniendo de base cosas que son totalmente sectarias y Antibíblicas antibíblicas. Por eso, demoníacas. bien, Demoníacas. Hay elementos demoníacos frontal. bien, Señalamos los errores de los adventistas, pero acá vemos cosas que son diabólicas, ¿no? Esto de que Jesús y el diablo fueron hermanos es una cosa demoníaca, es una mentira terrible que desvirtúa todo el plan de salvación. Y cómo dejan de ser cristocéntricos no tiene nombre. Bueno, que nadie puede ser salvo fuera de la iglesia mormona es común a todos los grupos sí, sectarios, y Dios sí, nos libre aún a los evangélicos de pensar que el que no es evangélico no va a ser salvo, porque acá se trata de Dios, de sus principios, de la Biblia y de tu vida, tu relación con Él, no de pertenecer a un grupo, sea pentecostal o bautista o presbiteriano o lo que sea, o luterano. No, se trata de obediencia al Señor y de relación con Él. perfecto. Bueno, ya llegamos a las imágenes. Ah, mirá. Bueno, primeramente algo que me causó un poco de gracia, y de hecho habían fotos de hombres y mujeres vestidos con esta ropa blanca, ¿no? Que tienen Sí. como una ropa interior que ¿Viste? Sí, 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 sí. parece un El, fam- estilo el famoso camiseta, calzón mormón. Sí, sí. claro, me Las río lencerías porque, mormonas, ¿no? ¿Cómo será? qué cosa, parece como una faja grande. Sí, es que la ropa interior, hasta hace algunas décadas, era una ropa que te cubría desde la Sí, rodilla hasta el cuello. pero quedaron como Nadie en se el acostaba en tiempo. cueros, claro, sí. No, me da curiosidad saber, te Tenés tenés que sacar, razón, es te un tenés que... tema. Es sumamente impráctico, pero ahí entran un montón de elementos. Son muy gnósticos ellos, siempre hablamos del gnosticismo como principal adversario de la fe bíblica y cristiana, y no es la excepción, sino que justamente está más en la regla que ningún otro grupo religioso que profese ser heredero del cristianismo, del judeocristianismo. Bueno, los ritos de iniciación son en el templo es de color blanco. Vos fíjate, acá se llega a ver el cursor. Sí, No, sí, ¿no? se llega a ver el cursor, pero no sé qué está señalando. ¿Cómo qué El es? ángel Moroni Ah, en la sí, en la cúspide, cúpula. claro. Bien, bien. Noten lo siguiente, acá no vamos a tener ocasión de verlo, pero nunca se ve la cruz como Es verdad. centro, nunca aparecen cruces. Si no No. aparece Moroni, remata en punta, como si fuera un pinche, un pináculo, un obelisco. Ay, Son es símbolos de verdad. origen egipcio. Estamos Mm, dentro de la herencia 100% masónica.
en todo lo que es el lenguaje arquitectónico de este grupo religioso. Y Bueno, también los en el apóstoles hermanos, saludo, eso me llamó la y atención, porque me hizo acordar a los masones que tienen como un no, saludo es, es, secreto. es, yo te voy a contar una anécdota personal, si querés. Yo cuando estaba en la búsqueda, empecé a leer la Biblia, me contacté con un señorito de origen peruano. Él era parte de los mormones que salen de misioneros. Para salir de misioneros tenés que estar entre 18 y 21 años. En general los que salen son de esa franja etaria. Debe haber alguna especie de normativa, quizás agarran del ejército o de los levitas, no sé, alguna cuestión tomada de la Biblia puede que haya en eso. Pero en general los misioneros son muy jovencitos. Antes eran Sí. todos rubios. Cuando hubo críticas por eso, empezaron a mandar morochos convertidos de origen latino o negros, etc. Como dicen ellos allá, con ese eufemismo que me parece ridículo, gente de color, como si pudiera haber gente sin color en el mundo, ni siquiera los blancos somos sin color. Bueno, cuestión que este muchacho me dice, mirá, yo sé, y te lo voy a decir claramente, que detrás del mormonismo está la masonería, y que de última, lo que es el mormonismo es un semillero, es como si fuera las divisiones inferiores, y los que tienen aptitudes intelectuales, expresan bien, tienen capacidad de gestionar grupos, etcétera, suben, ascienden a la sociedad masónica directamente. Así que sería como un mascarón de proa de la masonería. En esto también hay una diferencia con el adventismo, porque no hay una conexión tan clara entre el adventismo como grupo religioso y la masonería. Sí la hay entre el mormonismo y la masonería. Y esto te lo dejan en claro Desde el cualquier principio. mormón. Ah, Claro, cuando bien. se fundó un templo acá en Buenos Aires, yo dije, miren que detrás de ustedes está la masonería, y todos me dijeron el mismo speech. Primero negaron, y cuando yo insistí y tiré pruebas y elementos, dijeron, sí, pero la masonería es una sociedad buena y filántropa, y son gente macanuda, gente buena. O Mm. sea, todos tenían el mismo speech, quiere decir que todos saben que detrás del mormonismo está la masonería. Y Bueno, después vamos a vamos a las... pasar a la siguiente, las doctrinas principales. Ah, Yes. ¿qué me mandaste acá? Que la salvación es por obras, de ninguna manera solo por fe. Claro, según el grupo religioso Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la salvación se logra a través de esfuerzos humanos. Y no solo tu salvación, sino la salvación de otros. Vos podés ser salvo vos, o podés hacer salvos a otros a través de tus esfuerzos y acciones virtuosas. Ah, Acá esto me hace acordar a los adventistas y me hace acordar a los sí, católicos también. Como sí, que está están en la misma bueno, familia. o sea, La está misma bueno en ese familia. sentido porque lo que le hacen a la persona es decirle, bueno, si tenés algún familiar inconverso, no va a depender de él y su responsabilidad, puede depender de vos que se salve. Sí, Qué sí, 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 locura. sí. O sea, Todo nada lo de que la combatía salvación por Lutero sí. con sus 95 tesis, basta de Claro, vender indulgencia, no, bueno, acá directamente hacen vuelve. de la salvación tuya y de los otros un asunto donde intervienen también los diezmos y todo eso. Ah, Y por eso, viste, por obra. viste cómo mueven, viste la arquitectura que tienen. Sí, Digamos, no es que, abandonaron un cine de los años 60, vamos a hacerlo iglesia. No, no. pará. Acá agarramos un baldío gigante ahí en el centro de Citibel y te levantamos un tremendo templo de la nada. Y todos tienen cancha de básquet, ¿viste? Ninguno le ponen Sí, canchita de fútbol. eso es muy Porque claro, yankee. es pensando para ellos, claro, no, no está pensado para nosotros. Ah, con Ahí razón. tendría que haber claro, tiene que haber un Paulo Freire que les enseñe la pedagogía de los primeros y que hay que escuchar al otro, muchachos. Claro. Hagan canchita de fútbol 5, muchachos. Bueno, la salvación es por obras reditúa y anda bárbaro. Es la Sí. marca del sistema babilónico, es, digo, hablando de la Biblia, ¿no? Apocalipsis 17, 18. La marca del sistema espiritual babilónico es que se funda en méritos y esfuerzos humanos. Y otra marca que también tienen del sistema babilónico es que ponen en duda que el pecado original nos haya manchado a todos de manera irremisible. Claro, porque ellos, viste que una de sus creencias es esto de que el ser humano puede llegar a estar dentro de lo que es el círculo del divino, ¿no? Como que convertirse en Dios. Exacto, Entonces, sí, claro, ¿cómo vas a decir que una persona claro. tiene pecado original? Tenés que borrar esa parte. Claro, no, es que tiene que entrar la redención en Cristo y tiene que ser un sistema de salvación por gracia, y ya le quitas todo ese ingrediente épico barra Ya no puedo blasfematorio ser tal barra cual. desafiante que tiene la teología de ellos. Ya El no hombre pueden se ser puede dioses. divinizar, claro, no. Ya, como dijo el Papa Juan Pablo II a la juventud en Quebec, nadie se acuerda de esto, no encontré ningún link, pero yo lo escuché.
Dijo, ustedes son pequeños dioses. Y la Ah, gente, bravo, buenísimo. Una euforia tremenda tenían, porque es lo que todo el mundo quiere oír. Que no sos un mero hombre, no sos una mera bestia condenada a muerte, ni un pecador que no se puede librar de su pecado. Sos un pequeño Dios. ¡Oh! ¿Cómo se infla el ego? claro. Y así el fin de la vida humana. ¿Y ya estás Ujú. ahí? Ah, pensé que Sí, se me sí, había cortado el estamos, internet. El fin de la vida humana es llegar a ser dioses. Es la claro. promesa de la serpiente en Génesis 3. ¿Viste que yo te dije que te lo había escuchado en algún lado? Absolutamente, nos es muy familiar ese discurso. Por más que el diablo use siempre las mismas estratagemas, funcionan, o dicho al revés incluso. Porque funcionan, las sigue Y utilizando. sí, porque funciona, Claro, porque como, la gente tiene la misma debilidad, las mismas tentaciones, o sea, por el mismo lado, por la misma, o claro, sea, ni siquiera tiene que inventar tanta mentira, usa las reditas, las mentiras de Génesis las reeditó para este siglo. por supuesto. Equipo que gana no se toca, dicen los DTs. Bueno, afirman ser trinitarios, pero son triteístas, esto lo charlamos. Sí, Bueno, lo de la raza superior también, lo tocamos también. bien, Y vamos ya a te eso. digo, como es impolítico seguir hablando de estos temas, por lo menos queda en el imaginario ese Jesús que se parece más bien a Gabriel Batistuta que a un hebreo común. Anda Sí, a un centro hebreo, vas a ver que no hay tantos rubios de ojos celestes. no. A lo sumo Marley, pero no muchos más. Sí, igualmente yo te busqué una foto ahí revelándole a Smith. Bueno, creen que es la única iglesia verdadera. Su tercer Sí. presidente, John Taylor, presumió, somos el único pueblo que sabe cómo salvar a nuestros progenitores, cómo salvarnos a nosotros A mismos, nuestros progenitores, escuchá esto, ¿cómo salar a mi viejo que falleció? pasado, presente y futuro. Y cómo salvarnos a nosotros y cómo salvar a Sí. nuestra posteridad en el reino celestial de Dios. De hecho, somos los salvadores del mundo. Pero claro, ¿para qué estar siendo cristocéntrico si te tenés a vos, campeón? Tal cual. Es tremendo esto. Bueno, No sin existe aceptar a salvación. Joseph Smith No no hay podés. salvación. No lo puedo ni leer. El presidente Joseph Fielding Smith Sí. agregó que no existe salvación sin aceptar a José Smith. Si José Smith fue verdaderamente un profeta y si dijo la verdad, esto me hace acordar a los adventistas. Ningún hombre puede rechazar este testimonio sin incurrir en las más terribles consecuencias porque no pueden entrar al reino de Dios. Así que fíjate que Sí, sí, sin aceptar a Joseph Smith no vas al cielo directamente. sí. O Así sea, que al lado de la Biblia anda poniendo esto, pues si no estás hasta las manos. Bueno, tremendo. para Pero cómo bueno, esto, que lo llamamos con ese adjetivo, sí, es tremendo. Digo, no sé si alguno se asomó a este coso no. llamado el Libro del Mormón. Decía Mark Twain que es un soporífero en forma de libro y se quedó corto. No hay Qué nada más dormís. aburrido ni peor redactado en el universo entero. Claro. Realmente es el más aburrido de los libros sagrados por escandalosa diferencia. Viste que cuando vimos los adventistas vimos que Elena Mm, White tenía una gran prolífica literatura, o sea, ella es escritora, pero parece sí, innata. Pero qué manera de escribir, un montón de sí. revelaciones y un montón de escritos. En cambio, en Smith tenemos esto solo y bastante aburrido, así que fíjense la diferencia. Yo lo clasificaba literariamente, ¿no? Claro, por lo menos eso, ¿viste? Claro, Ya pero literariamente sí. no. Por ahora lo más Aunque revelador y lo más así creativo que vi es esos calzones. Después en la literatura se fueron a más. Bueno, también vamos a decir la verdad, podemos saber después los templos por dentro, qué lugares, ¿no? Que hacen. ¿para qué me salté? Ahí Dale. está. Bueno, Esta algunas parte revelaciones, sí, a me ver, causa risa. Porque yo te encontré la foto ahí, Jesús, con la gente precolombina. A ver, sí. fíjate, Pero fíjate. parece una de las carabelas de Colón, ¿no? Una cosa así. Está muy buena. Sí. Y bueno, estos son los Claro, profetas en América, descendientes de las 10 tribus de hebreos a las cuales se le atribuyen los textos del libro de Mormón. Bueno, esa es la carabela y arriba está Jesucristo que visita la América precolombina. O sea, sí, necesitaba mm, revelar este tercer evangelio y se les sí. aparece a América. A veces se acuerdan de nosotros, vienen para acá. Claro, pero no a los morochos de acá.
No, que no se hagan los Ezequiel Ataucusi, fundadores de la misión israelita Nuevo Pacto, que no se hagan ilusiones. No, le habla a las 10 tribus dispersas, que eran todos rubios de ojos celestes para colmo. Ah, pero mira vos. Ajá, bueno. Así que bueno, esto ya no hay más que Sí, esto decir. un poco ya lo ¿Ese es el Urim y el vimos. Turim? ¿Qué es eso que está abajo? No sé. Bueno, ahí está como un sacerdote y con Sí, ese sí, coso así en la mano, sí. la gente ahí acercándose. Debe ser un incensario, sí. Pero bueno, dice que trasladan Es lo que todo el tenemos. escenario, todas esas cuestiones a Estados Unidos, ¿sí? Sí, 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 sí. La práctica Ahí de está la el proyecto poligamia. político es el proyecto político del atlantismo de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. De hecho, la Corte Suprema de Israel no tiene nada que envidiarle en cuanto a lo masónico a un templo mormón. Así que, digo, estamos en ese circuito espiritual, político, cultural. Después todo lo demás es decorado, ¿no? Esto del sacerdocio arónico, o levítico, o Melquisedec, bueno. Se supone que el levítico más centrado en lo judío y el Melquisedec centrado en la gentilidad, no en todos nosotros, los no judíos. Bueno, pero Bueno, mucha sí, lo que parafernalia. mucho, mucho misterio, mucha cosa extraña, Mm. Ay, no, ¿qué es mucho esto? solo para Ah, sí, iniciados. lo que dijiste vos, lo de los muertos. O Sí, 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 sea, sí. los muertos pueden, o sea, no es el juicio después del juicio, no, la muerte y el juicio y ya está. Sí, no, Acá hay posibilidad de que los muertos vengan a sí, hablar con las personas, cosa que es a título de totalmente... mentores, claro, asesores, mentores, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y aparece un ángel que es un muerto. No, no, Ah, viejo, eso se no, llama espiritismo, está sí, tal prohibido en la cual, Biblia. tal cual. Y está prohibido Está hablar prohibido. con los muertos. Está prohibido Entonces, dirigirle un mensaje. El otro día charlaba en internet, no podés decir te mando un beso al cielo, te saludo, o feliz cumpleaños, o feliz aniversario, o a un fallecido. mm, Ni simbólicamente se debe hacer eso porque es entrar en contacto con el reino de las tinieblas. Dios es muy severo en cuanto a eso y muy terminante, no, no es lícito. Bueno, ellos no solo que lo hacen, sino que lo institucionalizan y lo conceptualizan. Bueno, el bautismo por los muertos se toman de 1 Corintios 15:29. Esto merece todo un análisis. sí, más que Porque nada la Pablo, explicación de ese versículo en general, ¿no? Que dice, claro, lo que dice es, si Jesús no resucitó de los muertos, ¿por qué esta gente se bautiza por los muertos? Dice Pablo. Esto es un procedimiento que es la famosa refutación, ¿no? Es hacer entrar en crisis un sistema de pensamiento con el que uno no concuerda. Es mostrar que es contradictorio, pero no estás diciendo que esta práctica sea según Dios. Estás diciendo son incoherentes, porque dicen que Jesús no resucitó, que no hay resurrección, pero a la vez se bautizan por los muertos. Eso es lo que dice Pablo. Es una argumentación dialéctica, es una refutación o una especie de reductio ad absurdum, solo que no hay una cuestión tan lógica acá de por medio, sino que le está diciendo son incoherentes, muchachos, lo que dicen no tiene pies ni cabeza. Nada más que eso, no estaba convalidando la práctica del bautismo por los muertos, que se ve que ya se hace desde el primer siglo, y es la única referencia bíblica que tenemos de que alguien haya hecho esto. Para bien, colmo, no es positiva la mención de Pablo. Pero ellos, ¿qué hacen? Agarran ese versículo y dicen, bueno, vamos a bautizarnos como locos por los muertos, pasados, presentes y futuros, de todas las razas. Y tienen un fenomenal registro de datos de personas de todo el mundo, de fallecidos de todo el mundo, en una especie de biblioteca que un tienen que Big no cualquiera. Data. Fenomenal. Mirá En Salt Lake vos. City. De hecho, se rumoreaba mucho se rumoreaba con buen fundamento, que hacían trabajo de espionaje para la CIA y durante las últimas dictaduras en Latinoamérica. Que entraban a las casas, hacían preguntas, se averiguaban, y todo eso iba a parar a las centrales de la represión que estaban comandadas desde Estados Unidos. Así que sí, Big Data en todos los sentidos, los muchachos mormones, esta la hicieron y quedó grabado en la historia. Bueno, tienen una biblioteca de nombres donde la gente va, recoge el nombre de, no sé, Edelmira Sánchez, no sé, bueno, vamos a bautizarnos por Edelmira, que pobrecita murió en 1946 en Torkins, Buenos Aires, no sé, una cosa así. Y van haciendo eso, se van bautizando por todos los muertos para liberarlos de la condenación. Si Bueno, fuera tan fácil, ¿no? Ahora, que pierde el poder expiatorio la sangre de Cristo con esta práctica, es totalmente herética y no sí, diabólica, nada que porque ver. es, las personas que no han tomado la decisión correcta en vida, no hay forma de que la salvación se las pueda lograr
aún el familiar más querido. Sí. No, Así además un que ejemplo, el mejor ejemplo de salvación sin bautismo, el ladrón que muere a un costado de Jesucristo y se va al cielo el mismo día. es por No hay que creer. bautizarse por el... Claro, si vos no llegás a bautizarte por razones de fuerza mayor, te vas al cielo igual. El problema del bautismo es cuando no lo haces habiendo creído, porque se transforma en desobediencia. Pero no Mm, es un medio de gracia, como dice la Iglesia Católica. No es un exactamente. sacramento que sea un medio de gracia. Sí, un sacramento podemos negociarlo, medio de gracia no lo podemos negociar. Medio de gracia solo la fe y solo la sangre de Cristo. Lo demás es cuento. Bueno, la Fíjate mentira esto, piadosa. ¿por Sí. qué? ¿Por qué se permite la mentira piadosa? Dice, si alguna actitud o situación pone en riesgo la comunidad, vos estás autorizado a mentir. Ah, bueno. Dicen, eso sí, dice, vos podés mentir si algo pone en riesgo. Viste que me decían, no, no es de origen masónico el mormonismo. Y Ah, cuando te estaban empezaba, mintiendo. me estaban mintiendo, pero en una mentira autorizada que tienen ellos. Tienen un speech y una mentira autorizada. Son maquiavélicos los muchachos. Mirá qué Eso bien. sí, tenés que mentirle a un no mormón. No le podés mentir a alguien que sí sea un mormón. Apa. Bueno, entonces tenemos que confiar que si vas a la iglesia mormona Sí, y te sentás entre los oyentes, te van a estar predicando la verdad. Porque a vos no te van a mentir, pero si viene alguien de afuera y sí. ellos detectan que es algo complicado, te pueden mentir. O sea, es Claro, increíble. sería algo así como la masonería blanca, ¿no? Vas, asistís y te pueden decir cualquier cosa, pues todavía no sos miembro del todo. Estás ahí a prueba, estás en calidad de observador. Bueno, lo del sexo solo para la procreación, ellos tienen un doble rasero ético que es fenomenal, como todos los Sí, grupos gnósticos, parece que son súper ascetas y que el placer es sí, malo y el dolor es bueno, el dolor purifica y el placer nos mundaniza, pero a la hora de los bifes, a la hora de los sí. hechos, son libertinos. Esta es Sí, la son realidad. libertinos. Yo vi Mm. homosexuales también dentro de lo que es los mormones. O sea, la práctica de la homosexualidad está Mm. aprobada, aparte de la poligamia, ¿no? Sí, 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 Y sí. no entra en mayor conflicto cuando en realidad es algo que el sexo es solo para Mal. la procreación. Sí, eso es más o menos lo que dice el Opus Dei y algunos grupos muy, muy centrados de la Iglesia Católica en el ascetismo, ¿no? Que es una característica común que tienen con el gnosticismo. Esto de que el sexo es malo y no hay que disfrutarlo, disfrutar está mal, hay que hacer las cosas de un modo austero, porque la austeridad es lo que te espiritualiza, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que disfrutemos de la vida, que hagamos las cosas en su correcto orden, tiempo, modo y circunstancias, sujetándonos a Dios, pero disfrutar, si podés disfrutar, está todo muy bien. Y el sexo fue creado por Dios para ser disfrutado en el contexto del matrimonio, Acá según las formas de... tengo algo que me surge como una incoherencia de lo que ellos... Tengo una, no, hay una incoherencia en esto. Ellos son masónicos, ¿no? O sea, tienen esta fuerte tendencia masónica y ya aceptada por ellos, y al mismo tiempo te hablan de que la poligamia y obviamente, la procreación a través del sexo. O sea, por un lado están como expandiendo la cantidad de gente, y por otro lado con estas cuestiones que nosotros vimos, que los masones y su agenda globalista es minimizar la cantidad de personas que hay en el planeta porque hay un exceso de población. O sea, ¿cómo concilian estas dos ideas? Por un lado, poligamia y tengan un montón de hijos, pero cuando se Mm. encuentren con Latinoamérica, en donde, viste, por otro lado le dicen, no, no, no tengas Sí, tantos hijos porque el calentamiento global. O sea, ¿cómo concilian estas sí. dos prácticas tan... Y claro, no, bueno, pero eso forma parte de la contradictoriedad de sus orígenes. o será Para que solamente para los rubios? también, sí. Para Vamos a la que siguiente diapositiva, a ver qué hay. tenemos ahí caja de sorpresas. Ah, va la lava. Existe el casamiento en el cielo. ¿Para qué? ¿Te arruinan el cielo también? O sea, ya para eso está este No estado de tenemos un cosas. estado de paz y de tranquilidad ni aún acá. No, en No, serio. ¿te Pero imaginás arriba, entre el tóxico, la tóxica, arriba de toda la vida? No, matrimonio sellado. Para, sí. y la parte esa que dice que, viste Mm, cuando le preguntan a Jesús y dice, no, en el cielo no está el matrimonio, ustedes no claro, entienden, no la leen. claro. A ver, sí, no, la Ahí está, cita no, Mateo no 24. era Mateo 24, era Mateo Ah, donde se habla de que en los ángeles del Dios en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, serán como ángeles de Dios. Cuando vayamos al cielo, porque le van con una... con la metáfora esa de la claro, con la, señora.
A ver Claro, con sí, exacto, para provocarlo a ver qué decía, porque una mujer tiene 7 maridos, se van muriendo uno tras de otro, ella se vuelve a casar, dice, cuando resucitan el cielo, esto se lo decía un saduceo, que no creían en la vida de ultratumba, y Jesús le dice, no, ustedes se equivocan, en el cielo no va a haber casamiento, en el cielo vamos a ser como ángeles. En cuanto a lo asexuado, no es que vamos a volvernos ángeles, como tal dicen cual. los mormones. Bueno, ellos te Bueno, dicen que te vas a casar en el cielo, o sea, y con todas las personas que te casaste acá, tipo si sos sí, poligámico, arriba te sí. tenés que aguantar a todas. Sí, sí, probablemente. Y también existe, mira, matrimonio sellado es el matrimonio para el cielo. O sea, Sí. cuando tenés cierta jerarquía, te podés casar para toda la eternidad y también en el cielo vas a estar con tu señora consorte. Pero también existe el matrimonio por los muertos. Así como te podés bautizar por los muertos, te podés casar por alguien que se murió sin haber formalizado su fe. Ah, espera, ¿y ¿Entendés cómo es? o Claro, sea, vos te casás con quién? Porque si querés formalizar la unión de este matrimonio, claro, sí. pero vos tenés Claro, que hacer exacto. como que sos otra persona, o sea, Vos figura en te, el vos te registro. casás por el otro. Claro, ¿me entendés? En Vos tomás como reemplazo el del otro. papel, Es una cosa así de como un representante, como un paracleto, ¿no? Me va en lugar de una cosa así. Pero pero bueno, pero pará, el sí, mormón, sí. en la vida real, ¿se está casando con una persona al mismo tiempo que, o sea, Sí, 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 claro. Ponele que se murió un abuelo tuyo, entonces vos qué hacés, te casás en reemplazo de él con la señora con la que él se debería haber casado. Es un casamiento, ¿cómo se dice? Vicario, no sé cómo, bueno, en representación de. no? Ah, o Bueno, esto sea, de. es una Sí, locura total. vuelan mucho los muchachos. Estos sí que vuelan lejos. Bueno, el truco de la consulta es lo que le plantean a los iniciados que creen que solamente la Biblia es palabra de Dios. Y atención porque acá le hablan no a los católicos que ya creen en otros libros al lado de la Biblia, otros textos, otras fuentes de autoridad, sino que acá le hablan en específico a los cristianos de origen evangélico, protestante. Los postulados son, y mirá cómo es de venenosa la serpiente, ahí viene ondulando la serpiente mormónica. Dice, orar a Dios para saber un asunto es bíblico. Ponele, vos querés Sí. saber, no sé, para consultar a Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer qué estudio, estudio abogacía, medicina, odontología, consulto a Dios, es bíblico. Ahora, orar a Dios para consultar si un nuevo libro de la Escritura es verdadero, o sea, un libro que no está en la Biblia. No, 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 pero acá tenemos. acá, para, ya acá te digo que Sí, no. Yo te digo que no. ajá, Pero porque la Biblia dice que no, que ya está la escritura sellada, ya no hay, se cerró el canon. No, sí, y se te Pablo dice, fue, si se alguno te fue. viene con otro evangelio, eso lo vamos a ver. Sí, Entonces, bueno, vos fíjate cómo van abriendo puertas. Para saber un claro. asunto, estamos todos de acuerdo. Para consultar un asunto X determinado, también. Pero consultar si otro libro de la Biblia es. Y dicen, vos tenés que consultar, y si en tu interior sentís que Dios pudo haber revelado como bueno este coso, el libro del Mormón, bueno, entonces abrí tus puertas y empecé a leerlo porque tiene la misma jerarquía que la Biblia. Lo supeditan todo a un testimonio de la conciencia personal. Ahí hay un truco pietista, digámoslo así. Sí. Si a vos te cabe, si a vos te seduce, si a vos te atrae la idea de que el libro del Mormón también es bíblico, entonces es que Dios te habló y te dijo que sí. Claro, es El muy truco racionalista. ¿Dónde está la fe acá, no? ¿Y dónde está el claro, creer pero lo es que una dice fe la que, palabra? claro, Sí, no, es pietista, es del corazón. sí. No, no hay una razón para que vos admitas que este montón de escoria y mala literatura sea bíblica. No hay razón. Ahora, si en tu corazón te suena que es así, entonces es que Dios te habló. Y es el testimonio de tu conciencia, aceptarlo como bueno. Un poco se parece a Es esto subjetivista, un poco sí. se parece esto de los adventistas, ¿no? Como diciéndote, bueno, ¿vos aceptás que la profecía es parte de los dones del Espíritu Santo? Sí, acepta. Sí, ¿Aceptás que las visiones son dadas por Dios y está escrito que vamos a tener visiones? Sí, sí, está escrito, sí. Y después te dicen, claro. bueno, ¿aceptás entonces que la escritura de Elena White es inspirada por Dios? Y yo sí, no, no, Pues, para un claro, poco. empezás a cotejar y muchas veces no coincide. Tal cual. Todo lo que se contradice con la Biblia no Mm. tiene que entrar, pero para nada. Y acá, este es un libro nuevo de escritura, o sea, como que el mismo nivel que la escritura. Y lo Sí, pero mismo que pará, acá tenemos el decía, libro del Mormón, y tenés pactos y convenios, y tenés la perla de gran precio, o sea que hay más mamotretos.
para poner al lado de la Biblia. Son No, tremendos. no, de Ah, esa me acordaba, otro rasgo común con los adventista. adventistas y sus visiones, esto de la vida intergaláctica y de seres celestiales que viven en planetas del sistema solar, parecía una marca bien siglo XIX, ¿no? Porque aparece también en la visión de Elena White. Sí, de hecho dice que hay muchas personas que estoy escuchando que, o sea, como que analizan que uno de los grandes engaños en la humanidad va a ser el tema de que vienen ovnis o que vienen extraterrestres y hablan y como que van a decir algo y la gente como que va a creer. Como que están Sí, preparando una generación muy sí, sí, crédula en cuanto a que hay sí, inteligencia en otros mundos, en cuanto a que hay que van a venir extraterrestres a hablarnos, claro. y que obviamente en carácter de autoridad, no van a venir en Sí, carácter de seres humanos de otra especie menor, sí, ¿no? sí. Van a venir Ya en nos carácter de vamos a autoridad. encargar. Así Algún día que vamos eso, a ver a la nueva era y vas a ver que hablan de ah, los maestros ascendidos, que son como unos seres intergalácticos, que son almas de muertos también, claro, que porque están ahí para asesorar a los seres humanos. Son demonios, o sea, bíblicamente son. claro, pero vos fíjate cómo hay estas doctrinas heréticas para darle entrada a estos demonios que se te pueden presentar y que pueden hablar con vos y que pueden entrar en contacto con el ser humano y hacer todas estas cuestiones, sí o sí Mm, tienen que darle como ese disfraz, ¿viste? Que tiene que ver con sí, que son ángeles, con que es el mismo Jesucristo, como que son los sí, muertos buenos, ¿viste? Entonces, siempre que se te aparece Smith, que se te aparece el ángel Moroní, entonces sí, siempre son claro. esta cosa como que decís, bueno, no, pero se me estaba apareciendo algo poderoso, algo bueno, ¿viste? Un Claro, ángel. seres de otro orden. Son seres de otro orden, sino cómo legitimás que esto es de parte de Dios. Claro, O sea, totalmente es antibíblico. demasiado, demasiado discurso y hay que ejercitar mucho la fe. Un estudioso de la literatura te diría, hay que construir un verosímil mucho más amplio. ¿No? Como cuando hablas de viajes interestelares, tenés que hacer que la gente entienda que eso es posible y cómo es posible, si no, no te leen. Bueno, ellos para construir un verosímil acuden a lo sobrenatural en gran formato, porque si no, no les crees. O sea, Sí, digo, en el nivel del engaño, ¿no? No creo que sean verdad. Simplemente estoy diciendo cómo funciona esto en el nivel de la narración y de lo simbólico y de la sí. recepción, si querés, de la lectura literaria de la Sí, gente y hacia esto. naturalizarlo, porque es Mm, tanto los canales de información, o sea, las mm, fuentes donde ellos expresan que estos son superosímiles, que llega un momento que está naturalizado y hasta el ser humano sí, como que no se sorprendería si casi viniera un extraterrestre moroní claro. y nos dijera algo, ¿viste? Porque decir, Sí. claro, los chicos nos estuvieron hablando de eso hace años. O sea, Ujú, naturalizar cosas que si hoy en día nosotros tenemos una aparición de, no sé, de un ser de otro mundo que te viene así en revelación y te dice, mira, yo mm, soy tal ángel, yo soy tal, ¿entendés? O sea, uno sospecharía, diría, la Biblia acá dice que no le crea a nadie que me venga a decir nada si en contra de la Biblia, ¿viste? Si es otro sí, evangelio, ni que no le total. crea a nadie, ni aunque se venga vestido de ángel. Eso es Tal algo medio, cual. medio extraño, o sea, es como para irlos acostumbrando, o sea, le tenés que sacar la Biblia, ese versículo, y después le tenés que llenar de ciencia ficción para que esté preparado para el encuentro. Sí. Y tiene algunas pinceladas de ciencia ficción aparecen, pero en general el relato es bastante monótono y se parece a las peores traducciones de los libros históricos. Y cuando digo las peores, digo la peor combinación de Torres Amat o de la peor traducción de Biblia que se te pueda ocurrir. El Nuevo Mundo, no sé, algo así. Bien, bien fulera, bien fea. Bizarra, bizarra totalmente. Te iba a Bueno, decir, mirá qué lindo, mirá el templo central lo que es, ¿sabés qué ¿no? me parece que me hace acordar un poco acá Mm, a la Plaza Moreno, la catedral? Tiene como sí, una onda, ¿no? sí, tiene unos aires góticos, claramente, aires góticos. Hay imaginería, en estos son descendientes directos de la iglesia romana, Mm. no hay grandes diferencias, salvo que no hay un gran pórtico central, salvo que hay muchos pequeños compartimentos, salas de conferencia, bibliotecas, digamos, tiene una fisonomía moderna por dentro y algunos recintos que hacen pensar más bien en un templo masónico. Sí, No, no, la figura no está en la esta, familia de la basílica, ¿entendés? Donde hay una no, nave central, naves laterales y un coro central desde donde habla el presbítero, o sea, el no. predicador. Acá se ve una arquitectura muy simétrica, muy Sí, cuadrada, muy, o sea, sí, con este sí, del 3, el número 3, viste estas tres torres, la cantidad de cúpulas, el espacio, como sí, muy encuadrada. Así sí, que sí, sí, sí. desde ese lugar me da como a la Una arquitectura mezclita masónica.
Sí, sí, una mezclita de moderno y medieval que a los masones les viene muy a su paladar. Mm. Bueno, acá tenemos algunos lugares donde se realizan muchos de Ah, sus y esto te iba a rituales. decir. Hay mucho lujo, es lindo, ¿eh? Sí, Digo, pero mira esto, mira, acá están como si fuera el lavacro, ¿no? sí, Las fuentes esas que estaban fuera del templo de Jerusalén para las sí. purificaciones, los lugares, bueno, está sostenido por los bueyes, todo. Esto es muy veterotestamentario. Claro, la Mucho de recreación. esto, claro, sí. Sí, te Sí, está sí, llevando a un contexto Antiguo Testamento, cuando ves las descripciones de las cosas que hizo el templo de Salomón en el templo de Jerusalén, sí, te vas a acordar de estas imágenes. claro. Son bastante similar, aunque está hecho todo en material, es un poquito más tosco, no en bronce, como se habían hecho los elementos del templo de Jerusalén, pero te remite mucho a todo eso. Fíjate los ventanales, ¿no? Mm, Eso es muy gótico, sí. tiene mucho aire a Edad Media, a gótico, pero todo lo otro, la iluminación, etcétera, es muy moderno, es muy, muy moderno. Fíjate cómo en los espacios están las sillas en formación circular, o sea, no, no por Sí. ahí como nosotros estamos acostumbrados, bueno, a veces con la mesa grande o a veces sin la Mm, mesa, pero es sí, otro sí. tipo de conformación en donde seguramente debe haber jerarquía en cuanto a los lugares, Sí, sí, pero, claramente. pero también está como otra disposición, ¿no? Donde se están Sí, sí, mirando, sí, me- exacto. medio extraño. Sí, Así esto es que, para los de las jerarquías superiores, no creo que un claro, no, cualquiera creo que vaya a ir a sentarse a este lugar, ¿no? A ver, no, fulanito se convirtió antes de ayer y ya lo mandan acá. No, no, no. no. Hay Ni determinados tampoco que lugares para podamos determinados rituales, claro. tampoco Son que un podamos grupo de iniciáticos. piletear ahí en ese lavacro, no creo. Claro, no, hace calor, vamos, un jacuzzi sostenido por 12 bueyes, no, no es No, así. me parece que no, que es No, no, como no, para algunos reservados esto, como claro. es VIP. Ujú. Bueno, algunas cosas que ya fuimos charlando, pero no, esta no, ¿eh? No No hay dijimos lo del resurrección del cuerpo. cuerpo, no la mencionan nunca a la resurrección del cuerpo en sus No. textos. Lo que O pasa es que sea, no la niegan, pero no la mencionan. quieren que pases de ser humano mortal a Dios. O sea, como en el medio tienen que hacer algo con ese cuerpo molesto que es tan carnal, tan Y viejo, tan. es Y como la tienen, cáscara de la tal nuez, cual, nada. tienen que Estamos entre sacárselo. gnósticos. Por eso, Estamos entre gnósticos. tienen que sacárselo de encima. Vos pasás, te moriste y de pronto sos un dios arriba en el cielo. ¿Y qué Claro, pasó con tu cuerpo? Ahí no sé, ¿dónde se lo estamos habrá perdido? estamos en la línea pitagórica, soma, sema, tumba, cuerpo, Ahí cuerpo, quedó el tumba. cuerpo entonces para ellos. Bueno, el universalismo queda insinuado cuando hablábamos de bautizarse por los muertos para que sean salvos. También la señora, que no sé cómo la llamamos, Eulalia o no sé cómo la llamamos, bueno, me bauticé por esta señora de Torkins, eso sí me acuerdo, y ella es salva porque yo me bauticé por ella, en la iglesia mormónica, no bautismo por El de Ermira le pusiste. Algo así. Edelmira. Bueno, Edelmira. Edelmira se ¿Y bautizó, por la qué? señora Porque Torkins. Elder, mucho usan ese nombre los mormones, ¿no? Como que Claro, Elder. el anciano, él quiere decir un anciano, Ahí está. pero no indica edad, sino cargo. Ah, pa. Ujú. La Bueno, se gloria. bautizan por los Ah, muertos por eso, para a que ver qué puedan estoy ser leyendo. salvos. La Bueno, gloria la gloria consistirá, consistirá en, no sí, sé en, sexuales en estilo polígamo o maometano, no entiendo esto. claro, pero lo que cuenta en los textos sagrados de los islámicos es que la persona que se porte bien va a poder acceder a un harén allá en la otra Ah, vida. lo mismo que Pero esto. incluso, escúchame, ¿viste esas orgías innombrables que ni mencionarlas, donde aparece multiplicidad de gente junta? Bueno, en el cielo, según los maometanos, vas a poder unirte a todo tu harén al mismo tiempo sin que la otra se entere. Ay, qué estupidez. Te lo juro. Qué gente, por favor. Bueno, eso más o menos en ese mismo estilo va a ser el cielo que dibuja en sus El mormón. narrativas el mormonismo. Ah, bueno, hay Bueno, la infierno. condenación, sí, lo que pasa es que hacen un abracadabra con el infierno y tan Ah, pronto lo ponen como lo sacan. apa. En el fondo pasa como la resurrección de la carne, ¿no? Que no se menciona. Bueno, la condenación infernal la usan, agitan así como una amenaza, como una especie de antorcha, como diciendo no te pongas al mormonismo y convertite al mormonismo, Porque si porque no te los que vas al se pongan infierno. al mormonismo pueden ser condenados al infierno, pero finalmente son universalistas, o sea que todo el mundo va a ser salvo.
Dice, así que solo como una posibilidad para los que apostatan del mormonismo o persiguen materialmente al movimiento aparece el infierno. O sea que una cosa solamente virtual, la amenaza. Es Como como dijo el la Papa Juan canchita Pablo de II. fútbol en el templo de los mormones. Así debe ser el infierno. No la ves, no debe existir. Estamos de acuerdo en que algún día va a tener que estar, pero bueno, no sabemos dónde ni cuándo. Por ahora dibujamos cancha de básquet para todo, que sería el Exactamente. cielo para ellos, ¿no? Pero qué Claro, cosa. exacto, porque ellos valoran mucho toda la vida deportiva, ya lo vamos a mencionar eso, ¿eh? Dale. Ahí está, glorificación tácita del American Way of Life. En el cielo, diría Nancy, vamos a jugar por los siglos de los siglos al básquetbol. Y van a estar John Stockton y Karl Malone y todo el grupo del Utah Jazz de los años 90, que nunca le pudo ganar a los Chicago Bulls, pero bueno, pero merecían ganar, para que se me fue un... Pero merecían ganar. Bueno, el American Way of Life, ¿no? Esta vida de sacrificio, abstinencia, hacer ejercicio, estar sano, estar en forma, es una de las constantes del mormonismo como grupo religioso. Eso también comparten con Con los los adventistas del adventistas. Me séptimo estaba día. acordando de Kellogg Cornflake, ¿viste? De esa. Sí, sí, sí. O la galletita Frutigran, acá, Granix, acá la Sí. marca Granix, yo siempre, todos los días como, y me acuerdo de los adventistas. Están buenas las Granix. A veces son medio harinosas, pero bueno, son un buen producto. Tienen marcas, tienen mucho movimiento, mueven mucho dinero también en cuanto a esto, ¿no? La alimentación sana. La diferencia es que los mormones famosamente no beben bebidas calientes, ni té ni café. Ah, entonces con Nada el que mate, perturbe, ni y ahí. supongo que tampoco. No, no, tampoco, porque lo que produce una levísima narcosis, y el mate está en el caso, no debe ser de ninguna manera bebido. Sí toman Coca-Cola, cosa extraña porque la Coca-Cola tiene cafeína también. Claro. Así que, Bueno, no pero se bueno, habrán enterado. extrañamente, no, Es, Coca-Cola, debe ser súper Coca-Cola, metido yankee. Aparte, Coca-Cola es yankee. Entonces ellos no dicen, te metas esto tiene con que estar en el Coca-Cola, no. cielo. En el Claro, cielo, en el cielo de los mormones va a haber Coca-Cola y claro. cancha de vaque. ¿Cómo puede ser? Y claro, y hamburguesas, los McDonald's. Y ahí no van a engordar. Y Ronald McDonald va a estar jugando el Sí, básquet. exacto. Al final, Bueno, esto, Cristo regresará e instaurará un sistema de paz en el mundo mientras construye en Missouri la Nueva Jerusalén. O sea, mire que, exactamente. Es una escatología yanquificada, sí, yanquizada. Missouri, nada de ningún otro lado. Sí, no, Ah, pero bueno, mirá, acá te habla del infierno. Si hubiera un sí, infierno, sería una sí, purificación, una especie de claro, purgatorio posthistórico. claro, pasa la historia, baja Jesús, te vas al infierno, pero es como, no sé, como un baño turco o una cosa así, o una sesión de masajes o de no sé qué. Salís Claro, de ¿no? ahí 0 kilómetros, ¿eh? Te tunearon, Ah, te restauraron a cero y cuando pagás todas tus culpas, como un purgatorio. claro, Salís en forma, claro, todas las excrescencias, toda la grasita de carnalidad se te va, porque ya pagaste todas tus culpas. Y vas al cielo directamente. viene al estilo de las mentiras diabólicas de que no hay infierno, de que no va a haber culpa, que no hay responsabilidad sobre las cuestiones humanas, de que uno puede Ujú. rechazar todo lo que es vivir en pecado, una injusticia total, y que vas a ser salvo igual. Sí, esto lo quería O remarcar sea, porque es tremendo, y pero entonces ellos no, Jesús, no evangelizan, porque, a ver, ¿cómo es el evangelismo si al sí, final todo el mundo va a ser salvo? O sea, y claro, pero hay que salir a anunciar a la gente el mensaje del mormonismo. Y en definitiva es eso lo que salen a las calles a anunciar. claro, Eh, porque la no, salvación no no te la van a anunciar. pasan. Claro, sí, o sea, vos te tenés que incorporar al movimiento y todo eso, pero a la larga todos se van a incorporar al movimiento. O Ah, sea, es como claro, es una escatología absolutamente optimista y universalista. O sea, todos en algún momento van a reconocer que estos señores rubios, o ahora no tanto, de bicicleta, tenían la razón. Pero Jesucristo aparece, vos fíjate esto, ¿no? Primero se pelea con Satanás y presentan como si fueran los dos proyectos que se exponen ante el Estado, ¿no? A ver cuál de los dos vamos a quedarnos. No, vamos a darle la licitación al proyecto de Jesús y vamos a descartar al de Satanás. Y hay una pelea ahí. Pero Jesús siempre aparece haciendo cosas como una especie de funcionario, pero no es el centro de la redención. El centro de la redención, te va a decir un mormón, está en vos. claro, Vos vos sos el sos, redentor, vos sos el salvador de tu vida y ah, como grupo religioso nosotros somos los redentores del mundo. Son usurpadores, son secta y esto acá son claramente demoníacos. Si sí, tu centro no es Jesús, tenés que saber que tu centro va a ser Satanás. No hay tercera exactamente. alternativa en cuanto a eso. Ujú. Quiero ver más, Bueno, quiero ver más. A ver qué, qué más tienen estos chicos.
Apa. ¿Se llega a ver? Sí, yo lo llego a leer, ¿eh? La historia dice que no hay registro, acá directamente son las evidencias que refutan la doctrina Sí, mormona, de evidencias. exacto. La historia, Ujú, no hay registros de una civilización ujú. judeo-india, eso no hay No, registros históricos. cero, Sobre total. la arqueología, no existen vestigios de construcciones con una morfología peculiar propias de una cultura hebreo-indígena, tampoco. No, tampoco. La geografía, no se han hallado rasgos físicos que denoten una relación con las características semíticas de los judíos americanos. La No hay. religión, Ujú. ninguna otra secta acepta y practica tal cantidad de herejías resultantes de la mezcla de otras tantas. Esta es la peor. Es la licuadora de las licuadoras de los grupos judeocristianos. La lógica. Según los mormones, Leí debió zarpar a las Américas después del diluvio. Y si esto fuera así, ¿no existía en el mundo conocido otro idioma que no fuera el hebreo? Por tanto, no había ningún egipcio reformado. O sea, ¿dónde está Claro, el idioma egipcio el idioma de reformado? las planchas. ¿Para qué? ¿Cómo van a saber egipcios reformados si Si no partieron en la existía, época del diluvio? Esa sería la manera de presentarlo más sencillo. tal cual, porque no estaba todavía lo del evento de la Torre de Babel. Claro, tampoco. Dios jamás mencionó otras escrituras distintas a las reveladas a los profetas. Y también Jesús Ujú, nunca citó nombres o escritos que no fueran los que conocemos, o sea, no hay nunca. referencia a nada de No, esto. no. Así que estas son Sí. evidencias que refutan la doctrina mormona. Chao. Desde adentro de la Biblia. O sea, nuestra base siempre es la Biblia. Sí, sí, Siempre sí. cuando hablamos de presuposicionalismo y apologética y esas cosas, tenemos que tener en cuenta eso. Nuestro principio de autoridad es la Biblia. Es la Biblia la que a mí me va a determinar si lo que decís es verdad o mentira, en el plano espiritual, religioso. Pero además ¿No? hay Claro, evidencias históricas, arqueológicas, geográficas y religiosas y lógicas de que esto es sí, falso. O sea, sí, además de la Biblia, está todo esto. claro, No tiene sí. gollete. No tiene gollete. No tiene gollete. Bueno, pasamos. Qué más tenemos por acá, Berrille? Sí, esto creo que ya es la conclusión, ¿no? Sí. Y esto como para Más, terminar. más si aún nosotros, dice Pablo, el apóstol de los gentiles, el más escritor, el más prolífico en material literario bíblico de los apóstoles, dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, Anatema significa maldito maldición y de Dios. exclusión. Bien, Es algo que queda fuera de la ciudad, por ejemplo. bien. El infierno, el lago de fuego, representa el anatema supremo y por los siglos de los siglos. Estás fuera del territorio de Dios y de los santos. Todo lo inmundo quedará fuera de la gran Jerusalén, de la nueva Jerusalén. Bueno, este sería la palabra bíblica que condensa todo lo que estuvimos viendo como para que ustedes se lo graben en la mente. No hay Ujú. otro evangelio que tenga que ser revelado, no existe, y si baja un No, ángel del cielo o quien sea, porque sabemos que el enemigo se disfraza hasta como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios, sabemos que no ujú. tenemos que escucharlo. En absoluto. Bien, Descartarlo de plano. Y justamente todas las mentiras que esta gente transforma en su doctrina, que son masones. Ya nos vamos a meter en la parte doctrinal algún día de la masonería, mm, porque aún Hegel cita que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la ciencia. Por lo tanto, Lucifer, o sea, Satanás, aparece mencionado como el portador de la luz, el que le trae la luz de la ciencia a los hombres, y Adonai, el Dios bíblico, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, representa el dogma y la esclavitud de los seres humanos. Adonai quiere decir el Señor, ¿no? En las Biblias aparece traducido como el Señor. Entonces, estos señores vienen a libertarnos. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer iguales a dioses. Es el discurso de la serpiente y de Satanás en el jardín del Génesis Edén 3. en Génesis capítulo 3. ¿Sí? Como son las mismas mentiras reeditadas. Así que bueno, espero que hayan aprendido un montón sobre los mormones y los esperamos para el próximo capítulo de Cristianos Prosumidores. ¿Qué te parece, Por Guille? supuesto, saludamos a nuestros seguidores de Guillermo Álamo, Teología y Reflexión, en este ciclo que nosotros hemos denominado En la Brecha. En un Bien, tiempo de confusiones, de mentira y de tantas versiones raras que andan saliendo por ahí, hay que enfrentarlos con lo que dice la palabra.
en este caso creo que fue bastante claro y contundente lo que escribió Pablo, mucho antes que surgieran estos grupos, pero cuando ya empezaban a asomar la cabeza, los cuernitos, algunos grupos que expresaban ya en el primer siglo cosas muy parecidas a las que estos señores en el siglo XIX y ahora, bueno, durante todo este tiempo histórico. Bien, nos despedimos. Adiós. Nos vemos, hasta luego.